Buenos días, os presento el grupo Ángel y Lida, Quillo, y este caso será por un miembro de una desaparición de un miembro de la familia, ¿vale? Os presento. Hola, buenos días. Soy Ángel, soy un técnico en sí. Te voy a intentar dar soporte o ayudarte en lo que pueda. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ida. ¿Qué te ha pasado, Ida? Pues mira, que mi abuelo salió a comprar pan a las 12 y todavía no ha vuelto, son las 2 y no ha vuelto, tiene Alzheimer y nada, y es el recorrido que hacía cada día. ¿Qué te puede decir? ¿Te podemos ofrecer alguna cosa? ¿Te hace falta algo? No. ¿Necesitas ubicar algún Mi abuelo necesita medicamentos. ¿Pero necesitas alguna cosa? ¿Te apetece que te traiga algo? No quieres tomar nada? No, solo necesita mi abuelo los medicamentos porque si no, no sigue. Bueno, ya sabes que están trabajando los equipos de rescate y esto se va a poner en marcha, bueno, de hecho ya está en marcha. Y lo que vamos a intentar es que sea lo más rápido posible y a ver si tenemos posibilidad de encontrar, que se supone que sí. ¿Qué te iba a decir? Se ha habilitado una sala, si quieres tomar alguna cosa, si te hace falta ir al servicio, te puedo explicar que están al final de hecho te explico que están al final del pasillo. Y comentarte, ¿te habías propuesto la posibilidad de asistir y participar también en la búsqueda? ¿No te sentirías mejor a lo mejor si quieres que llamemos a unos compañeros y habilitamos el tema para poder que tú también participes en ello? Vale. Sí. Bueno, nuestro grupo se compone del Alex, Joel y yo, lo que pasa que Alex no ha podido venir. Os pongo en situación, ha sido un accidente de tráfico en el cual el mejor amigo del familiar ha muerto y el hijo está con unas posibles fracturas, es de un niño de 5 años, entonces la madre está muy alterada. Hola, buenas, soy Joel. Oye, perdona, ¿qué ha pasado? Que me han llevado del trabajo y me han dicho que mi hijo y mi amigo tienen... Sí, siéntate, ¿vale? Allá vamos todo lo que va. Mi hijo sufrió un accidente, ¿vale? Tiene fracturas en el brazo y le están dando a mis compañeros. Responde bien, está un poco nervioso, normal por lo que ha sucedido, pero ahora lo vamos a trasladar a la familia para hacerle unas pruebas, ¿vale? Vale, menos mal, que me lo habían dicho. Vale, bueno, ¿y cómo está mi amigo? Tu amigo, siento comunicarte que ha fallecido, ¿vale? En accidente. ¿Cómo? Es normal que de hecho que tenemos compañeros que te pueden ayudar, en soporte psicológico. Si necesitas algo, llamar a alguien, a un familiar suyo. Sí. Bueno, hay que llamar a su novia, a la novia de Fran. Ahora me va a dar su número y la llamamos, ¿vale? ¿Algo más? ¿Quieres que le traslademos con su hijo al hospital? No. Voy yo con mi coche. ¿Seguro estás tranquila, serena para conducir o prefieres ir con tu hijo a su lado para que no esté nervioso y así estás con él? Ah, ¿puedo ir con mi hijo? Claro. Ah, pues entonces voy con vosotros. Perfecto. Somos Jaume y Fran. Vamos a representar un caso en el que estamos en una playa, tenemos una ambulancia donde hay 2 técnicos y nos vendrá Jaume representando que ha perdido a su hijo. Es que estaba con mi niño y de repente habla un poquito más tranquilo. No Dime, puede ¿qué pasar. Pues que venía hacia aquí y he perdido al niño. ¿Cómo te llamas? Jaume. Jaume, vale, Jaume. Yo soy Fran, ¿vale? Soy técnico. Dime, ¿qué ha pasado? A ver. Estaba viniendo aquí porque a mi hijo le gustan las ambulancias y eso que al venir estaba al lado, o sea, Sí, no sé, se ha me he perdido, girado ¿no? y... Bueno, no pasa nada. Dime, ¿cómo se llama él? ¿Cómo se llama? Se llama Lucas. Lucas, vale. Y dime, ¿cómo iba vestido? ¿Lo sabes? Pues ¿Te iba acuerdas? un bañador rojo, Bañador rojo. una gorra negra, no sé. Vale. Pues, ¿qué edad tiene? Tendrá 5 años y es más o menos así, no sé. Vale, pues ahora mira, ahora vamos a pasar a los compañeros, ¿vale? Y lo vamos a buscar todos. Vale. Vale, pero tú no te preocupes, seguro que está por aquí. ¿Dónde ha sido la última vez que lo has visto? Viniendo de aquí, o sea, estaba al lado ¿Por aquí? de la fuente, sí, la fuente al lado. Vale. Me he girado y no estaba, o sea, no... Bueno, ahora avisamos a los compañeros y lo buscamos. ¿Tú sabes más o menos cómo tiene el pelo? Tiene el pelo oscuro, o sea, rizado. Vale. Bueno, ¿y sabes dónde estaba? Última vez me has dicho por allí, ¿verdad? Sí, al lado de la fuente, o sea... Vale, pues ahora No lo tenemos sé, a los compañeros y vamos para ir a buscarlo. Vale. ¿No es ese? ¿Sí? ¿Sí? Marta. No. ¿No
Nosaltres som l'Adrià i la Marta i us presentarem un cas d'assistència psicològica en emergència en el que representa que un familiar d'una possible víctima d'un accident, d'un descarrilament de tren, acudeix al lloc dels fets per assabentar-se de si la seva germana està bé o no. Hola, em dic Marta, estic a la sala d'ambulàncies. Com et dius? Em dic Adrià. Adrià, m'han dit que sóc aquí perquè has vingut a veure si la teva germana està bé. Sí, busco la meva germana perquè no sé on està. Jo m'he enterat per la tele i he vingut aquí perquè no sé, m'han dit que hi havia 2 víctimes mortals i no sé si ella és una o si l'han hagut de portar-se a l'ambulància, no sé res. De moment no tinc informació, però t'asseguro que els equips de rescat estan fent tot el possible per identificar les víctimes. Si et dones alguna característica... Sí, els morts els han identificat o no? No, encara no s'ha fet res. Vale. Si et dones alguna característica, els hi passaràs als companys. Sí, bueno, era amb el cabell rissat com jo, bueno, crec que el porto curt. I així també porta ulleres i mig rosa castanya. I com es diu? Es diu Joana. De mentre hem obligat una carpa amb menjar, beguda pels familiars, que ens esperen. Pots anar a esperar i cal que truquem amb algú o podem ajudar amb alguna cosa. Sí, hauríem de trucar al meu pare perquè ell no en sap res encara, però digueu-li que està bé quan el truqueu perquè encara no... I sí, hem de trucar perquè té un fill a l'escola i s'ha d'anar a buscar i ella no podrà, ho vaig jo. No pateixis, dona'm el número del teu pare i del seu nom. Nosaltres el truquem, sí. Nosaltres el truquem i li expliquem tot i li diem que s'ha de fer arreglar. Hola, muy buenos días. Me llamo Luis Ares Arroyo y junto con mi compañero Ángeles y Joel os presentaremos un caso en la cual encontramos a Ángeles, que será la técnica en emergencias sanitarias, y el Joel será el padre de la víctima. El caso trata de que el hijo de Joel le mintió diciéndole que iba a dormir a casa de un amigo y los dos acabaron en una discoteca. Y en esa discoteca hubo un accidente, o sea, un incendio en la cual colapsaron las puertas de emergencias y hubo múltiples víctimas. Una de ellas fue el hijo del Joel. Y bueno, os presento la situación. Hola, buenas. Soy Tess de Emergencias Sanitarias y me llamo Ángeles. Bueno, ¿Usted es Joel? ¿Qué ha pasado? ¿Me habéis llamado? Estaba trabajando, ¿me habéis llamado? Sí, siéntese un momentito, por favor, que ahora le doy el teléfono. Bueno, ha habido un accidente en una discoteca y sospechamos que uno de los accidentados ha sido su hijo. ¿Cómo con mi hijo? Si mi hijo estaba con un amigo suyo. Bueno, en su pero casa. ¿Se usted... quedado a dormir? Ya. Bueno, pero tenemos unos datos y creemos que es su hijo, David Vascón. Sí, es él, pero yo confío mucho en él. Él no haría eso. Bueno, pero usted ya sabe que la gente joven pues a veces no explican a los padres realmente todo lo que ocurre. Pero, ¿de verdad ha pasado? A ver, su amigo es Luis Arias. Sí. Bueno, es que su amigo está ileso y nos ha dado los datos de su hijo y entonces tenemos su DNI y hemos comprobado que realmente es él. ¿Y está aquí? Sí, está en este hospital. Entonces quiero verlo. Vale, bueno, pues ahora mismo no podrá ser porque está pronóstico reservado, los médicos no nos han dado datos todavía. Tenemos que esperar. ¿Y cuánto voy a tardar en saber? Bueno, usted no se preocupe, yo estoy aquí para ayudarle y en cuanto sepamos algo enseguida le vamos a informar. ¿Quiere usted llamar a algún familiar? Sí, pero lo que pasa es que me he quedado ahora sin batería. Vale, pues yo ahora aviso a un compañero y le facilitaremos un teléfono para que usted pueda hacer una llamada. ¿Necesita algo más? ¿Un poco de agua o alguna otra cosita? Venga, pues ya también avisaremos a otro compañero más y le traeremos.
Buenos días, mi nombre es Raúl y hoy voy a presentar un caso en el cual mis compañeros Fernando y Enrique se ve que la hermana de Enrique estaba de fiesta en un lugar donde él también estaba y sufre un coma etílico la hermana. Entonces mi compañero Fernando hará de técnico y bueno, intentará calmarla un poco y explicarle lo que ha ocurrido. Sí, así que te han informado tus compañeros. No sé lo que ha pasado. Bueno, nos han dado un aviso de una chica que está inconsciente en la zona de ocio. Los amigos me han dicho que estabais por allí. Sí, estaba en otro grupo, que había quedado con ella más tarde. La tenemos en observación ahora, está en urgencias. Está inconsciente, tiene dificultad respiratoria, no sabemos si ha tomado alguna cosa más. Entonces, ¿tú eres menor de edad también? Sí. Tienes que avisar a tus padres y tú no sabrás si ha tomado alguna cosa más. No lo sé, yo estaba lejos de ella. Bueno, solamente pasar esta noche en observación, porque no responde y en principio podría dar más información. Es muy grave. Está en coma y no responde. Tiene muchísima alcoholemia y no responde en este mundo. No sabemos si... Y para poder llamar a mis padres, para avisarles. Podemos acercar a centralita, así que facilitan un teléfono. Y... ¿Tienes alguna duda más? Buenos días, somos mi compañero Adrián y yo soy Aleix y vamos a hacer una pequeña representación de lo que sería un fin de año normal donde lo que vendría siendo mi hijo acaba en un coma y mi compañero Adrián, que es técnico en emergencias, lo está ayudando junto a su compañero de la ambulancia. La parte de izquierda la presentaría como si fuera la ambulancia de Adrián. Y bueno, haremos una representación donde el padre viene con alguna copa de más y bueno. Sí, presenta un poco de alteración agresiva, como intentamos calmarlo y intentamos que no entre en la zona. Vale. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Por favor, cálmese. ¿Qué? Pero que me han dicho que está en la ambulancia, que me lo ve. Déjame lo ver. Primero cálmese, para poderle ayudar necesito que esté relajado. ¿Pero está mi hijo ahí? Por favor. ¿Pero está mi hijo? Cálmese, mira. ¿Pero está mi hijo no? Tome asiento. ¿Sí o no? No le puedo ayudar si no... Pero vamos a ver, ¿me puedes decir si está mi hijo bien o no? ¿Está vivo? Te puedo decir que está vivo. Y está teniendo... Pero si no bebe. Me han dicho que ha bebido, pero que mi hijo no bebe. Si quiere, no, seguro que es otro. Si quiere, por favor. ¿Seguro que es mi hijo? Estoy seguro que puede ser su hijo. Entonces, le comento, si quiere tomar asiento para poder calmarse y si le puedo explicar la situación. Le comento, ¿usted quién le ha avisado de qué sabe de la situación? Pues los amigos de mi hijo que estaban aquí, no sé, estaban tomando algo y nada, me han dicho que está en la ambulancia. ¿No le han dicho nada más? No. Pero que mi hijo no bebe, que tiene que ser mentira. ¿Quiere que le comente la situación? Sí, dime, claro. Le comento, su hijo pues ha bebido un poco de más y presenta un coma etílico. ¿Coma etílico? Pero que te he dicho que no bebe. Bueno. Pero que no bebe ni champán que le doy por la noche. Su hijo presenta un coma etílico, pero no se preocupe. Está en buenas manos, le estoy teniendo los compañeros. Y si necesita algo, cualquier cosa, no dude. Necesito ver a mi hijo. ¿Puedo ver a mi hijo y le voy a dar un par de guantazos? De momento, esa no es la solución. De momento... ¿Cómo que no? Así se despierta. Le comento que si usted está por aquí por la zona y tal, le iremos poniendo al día de la situación. Mira, yo me quedo aquí al lado. Pero no le puedo permitir entrar en la ambulancia. ¿Y no le puedo ver desde lejos? No le puedo permitir entrar en la celda. Si usted quiere reposar por aquí. Me quedo aquí, tranquilo. ¿Necesitas algo? ¿Quieres comentarle algo? No, tranquilo, me quedo aquí. Como veo a algún amigo de mi hijo, le paro por la boca. No es necesario que le parta la boca nada. Vale, me quedo aquí. ¿Está usted bien? No. ¿Necesita algún tipo de ayuda? ¿Necesita agua? No, gracias. ¿Conoce a alguien?
No, ya está, ya me quedo aquí y ya está. Hola, me llamo Nayeli y hoy mi grupo representará una situación en la cual Andrea, que es la víctima, acaba de tener un accidente de coche y Jennifer, que es la técnico en emergencias, intentará tranquilizarla. Buenas, soy Jennifer, soy técnica en emergencias sanitarias y estoy aquí para ayudar. ¿Qué ha pasado? No me acuerdo de nada. ¿No te acuerdas de nada de nada? Bueno, nos han llamado informando que has tenido un accidente en la curva, se te ha ido el coche, pero te hemos podido sacar y... ¿Y mi bolso? ¿Qué tienes en el bolso? Unos papeles súper importantes. ¿Te podemos ayudar de alguna manera? Es que solo de la cuestión de mi hija los necesito. Bueno, los bomberos están haciendo todo lo posible para sacar tus pertenencias del coche, pero no sé si será posible. Si te podemos ayudar, necesitas llamar a alguien o Mi móvil. Bueno, nosotros te podemos dejar el móvil y puedes llamar. ¿Te sabes el número? Sí. ¿Necesitas beber agua, comer algo? Tengo sed. Bueno, pues ahora le informo a mi compañero y que te traiga un vaso de agua.